Esta vez, profesora, a mí me toca hacer el punto número 1, que se explique detalladamente en qué consiste la macroeconomía. La macroeconomía es el funcionamiento de las economías nacional y global. La macroeconomía es útil porque nos permite analizar la mejor forma de conseguir los objetivos económicos de un país. También estudia el comportamiento general de un país como la inflación, el PBI, la evolución del desempleo, el nivel de precios y el crecimiento económico. También nos dice, según Koji, debido al teorema básico y el enfoque macroeconómico, que la inversión directa en el extranjero debe originarse en el sector del país inversor con desventaja comparativa, que sea potencialmente un sector en el que tiene ventaja comparativa al país receptor. Este enfoque macroeconómico trata de integrar las teorías del comercio con la teoría de la inversión directa y contrasta la inversión japonesa con la americana. También tenemos que Downing sostiene que aunque el enfoque macroeconómico resulte útil para explicar las transacciones y los productos intermedios entre países y determinadas actividades de las empresas multinacionales, este resultado no puede ser considerado como una explicación general de la existencia y el desarrollo de las empresas multinacionales, porque hoy el impacto de los costes de transacción en la localización de los recursos internacionales. Segunda pregunta, podemos ver de que se trata de una serie de disposiciones que tienen por objetivo controlar de manera eficiente el efecto económico y comercial de un determinado país. La política macroeconómica se diferencia de la microeconómica porque no se centra en un solo sector, sino en varios al mismo tiempo. Además, podemos ver de que existen diversos tipos, tales como la política monetaria, que es dirigida por el Banco Central, y la fiscal, la cambiaria y la comercial, que son dirigidas por el gobierno. Cada una de ellas tiene un enfoque distinto. Por ejemplo, la primera se enfoca en controlar el tipo de cambio y la inflación. La segunda, en los recursos del Estado. La cambiaria se ocupa de la injerencia del gobierno en el tipo de cambio. Y la última se ocupa de las relaciones comerciales internacionales. Por último, se reconoce que la política macroeconómica es de vital importancia para el desarrollo de un país. Sin embargo, en lo que no existe acuerdo es en el enfoque que se le debería dar. Por ejemplo, algunos podrían optar por darle más importancia a controlar la inflación, mientras que otros podrían optar por tener mayor flexibilidad en cuanto a sus finanzas públicas. Y en el ejemplo usamos el Reino Unido porque es una de las 10 mejores economías del mundo. Sin embargo, la pandemia tuvo un impacto negativo, haciendo que decrezca su PBI hasta casi un 10%. Y es ahí donde el gobierno de dicho país tuvo que modificar la política macroeconómica para poder salir adelante de esa crisis. Y eso se evidencia en el ejemplo de que fueron capaces de apoyar a los empleados y trabajadores independientes con el objetivo de estancar el crecimiento de la tasa de desempleo hasta el 5% en el 2020. El Producto Nacional Bruto hace referencia a la producción de bienes y servicios durante un periodo de tiempo en específico. Suele ser un año, usualmente, por aquellas empresas que son del propio país. Es decir, se resta la producción de extranjeros en dicho país y se suma a la que se realizan en las nacionales en el exterior. Se puede decir que aplica un criterio de nacionalidad, ¿no? Se calcula a través de la fórmula del PNB, es igual al PBI menos el PN menos el PEX. En economías abiertas, el PNB y el PBI suelen ser muy distintos. Sin embargo, en economías cerradas pueden ser similares, ya que la relación con el exterior es muy pequeña o nula. El ejemplo tenemos en la empresa de H&M. Es la empresa de moda fundada en Suecia que cuenta con proveedores repartidos en varios continentes. Tal es así que el grueso de producción se encuentra en China. Por tanto, en este caso se aprecia que dicha producción será contabilizada dentro del PNB en Suiza, ya que se trata de una empresa de origen en dicho país. Me tocó hablar sobre la quinta pregunta, que es explicar detalladamente cómo se mide el producto o ingreso nacional de un país. En este caso, existen tres métodos teóricos para calcular el PBI. El primero es el método del gasto, que consiste en sumar todos los gastos finales o demanda agregada de los distintos agentes de la economía. Es decir, se trata de sumar el valor a precio de mercado de todas las compras realizadas de bienes y servicios finales. La fórmula para este método del gasto es el PBI es igual al consumo más la inversión más el gasto público más las exportaciones netas. ¿Qué son las exportaciones netas? Es representado por las exportaciones menos las importaciones. El segundo método sería el método del ingreso, que es donde el PBI es la suma de los ingresos de los salarios, las ganancias de las empresas y los impuestos menos las subvenciones. Y la diferencia entre el valor de la producción de la empresa y el de los bienes intermedios. Tiene uno de los
tres destinos siguientes, ¿no? Los trabajadores en forma de renta del trabajo, las empresas en forma de beneficios o el Estado en forma de impuestos indirectos como el IVA. Como les decía, el PBI por el método del ingreso se divide en dos: a costo de factores y a precios de mercados. En costo de factores, ¿qué incluye? Lo que es el salario, los alquileres, los intereses, los beneficios y la depreciación. Y en el precio del mercado es el PBI del costo de factores más los impuestos indirectos menos las subvenciones y te dan el total. Por último, tenemos al método del valor agregado, que es el PBI, es la suma de los valores agregados de las diversas etapas de producción y en todos los sectores de la economía. El valor agregado es lo que la empresa agrega o es el proceso de producción que es igual al valor de su producción menos el valor de los bienes intermedios. En este caso, el valor agregado es el BA del sector primario, secundario y terciario, ¿no? Es la suma total de todos estos. ¿Qué es la macroeconomía? La macroeconomía es una rama de la economía que estudia el funcionamiento de la economía a gran escala. Por ejemplo, estudia aspectos como el crecimiento económico de los países, la inflación, el comercio internacional o el empleo. Es lo contrario a la microeconomía, la cual estudia el comportamiento y las decisiones de los individuos y las empresas. ¿Para qué sirve la macroeconomía? La economía se mueve en ciclos económicos. Todos los países quieren conseguir crecimiento y estabilidad económica. La macroeconomía sirve para conocer cuál es el estado de la economía en cada momento y así poder tomar las medidas adecuadas para lograr los objetivos económicos de un país o una región. Los objetivos económicos principales son la estabilidad de precios, el crecimiento económico, el empleo y el comercio exterior. Y para ello, la política económica es la herramienta utilizada para conseguirlos. ¿Qué estudia la macroeconomía? Para saber en qué momento se encuentra la economía, la macroeconomía estudia aspectos como la inflación, el aumento o disminución del desempleo, el crecimiento económico o las relaciones comerciales. Para ello, utiliza indicadores como el Producto Interior Bruto, el IPC, la tasa de desempleo o la balanza de pagos. Ejemplos de aplicación de la macroeconomía. Por ejemplo, imaginemos que en el país A solo se consumen naranjas. El gobierno detecta que, tras imprimir dinero para incrementar la liquidez, los precios de las naranjas suben mucho. Así que decide retirar parte del dinero en circulación para frenar la subida de los precios. En conclusión, podemos decir que la macroeconomía estudia el análisis global de la economía, es decir, no se centra en puntos, en dos agentes del mercado, es decir, uno separado, sino en uno solo, un conjunto de un país. Además es útil porque nos permite analizar la mejor forma de conseguir los objetivos económicos de un país. Gracias. En conclusión, la política macroeconómica es de vital importancia para el desarrollo de un país. No obstante, se debe conocer acerca de su definición y los tipos que existen para poder entender y aplicarlo de manera eficiente. Finalmente, se conoce que el ingreso nacional se refiere a los ingresos productivos de una nación. Esto nos ayuda para medir el bienestar de cada una de las naciones. En conclusión, el PBI es muy útil para medir la producción de una economía, pero en sí mismo y de forma aislada no es nada adecuado para medir el bienestar de la población o del desarrollo. Como ejemplo podemos ver si comparamos a dos países y el que tiene mayor PBI supuestamente tendría un mayor bienestar,
pero esta idea es errónea porque no se está considerando la medición con la población de cada país. En este caso se tendría que usar el PBI per cápita, que por lo general, o sea, los países con un nivel mayor o alto del PBI per cápita tienen un mayor nivel de desarrollo económico.